digamos, construcción colectiva que una sociedad puede realizar. Es la creación más importante que ha tenido la humanidad en toda su historia. Y además consideramos que es el escenario principal de todo otro tipo de creatividad. Y por eso para nosotros la ciudad, vista desde el punto de vista cultural y de la creación colectiva, es fundamental para empezar a entender lo que es la ciudad. El primer punto que yo planteo es que para ubicar la creatividad como obra tanto de Dios, que en definitiva, digamos, es el bien dado que hemos recibido, nacer, vivir en la tierra, ¿no es cierto? Tener justamente ese atributo, esa posibilidad única de vivir en un mundo y en un planeta que es único casi en el universo, cosa que normalmente no lo sabemos valorar y lo hemos valorado. Pero también que hemos nacido en el seno de una familia, habitamos, estudiamos, trabajamos, convivimos en el ámbito de una ciudad. Ese es básicamente, digamos, producto de la creación de los seres humanos en toda la historia, junto a la arquitectura, junto a las artes, junto a las ciencias. Y esto, en términos generales, quizás las nuevas generaciones no lo valoren tanto, porque son muy jóvenes, los niños, pero también se ha observado que en términos generales ni siquiera la gente madura y mayor está poniendo en valor, digamos, ese bien dado por Dios como lo viene creado por la naturaleza, por los seres humanos. Y todo lo que en definitiva la encíclica papal plantea, digamos, como concepto de la casa común, cuando se refiere al planeta o a la Tierra. Y creo que tenemos, por un lado, esa gran casa común, que es la casa a escala global, digamos, y la otra gran casa que tenemos es nuestra ciudad. Es la única casa común que tenemos en una comunidad. Y básicamente esos son conceptos que para nosotros nos parecen muy importantes, digamos. Y plantearnos por qué no tenemos ese apego, esa valoración sobre lo que es el entorno inmediato de nuestra vida, que es la ciudad y la comunidad en que vivimos. Y esto tiene una explicación muy clara, digamos. Nuestra formación y nuestra educación, ¿no es cierto?, nunca estuvo dirigida a esa escala, digamos, de conocimiento. La mayoría de la gente no conoce la ciudad en que vive. La puede recorrer, la puede disfrutar parcialmente, pero en términos generales normalmente no puede comunicarla con claridad. Es decir, no tiene la síntesis necesaria como para poder comunicar a los demás, para poder entender lo que representa una ciudad. Y básicamente eso no le permite visualizar ni a los ciudadanos, ni a los gobernantes, ni a nadie, ¿no es cierto?, el desafío que significa gestionar su desarrollo, su crecimiento y la calidad de ese crecimiento. ¿Por qué? Porque en términos generales nuestras preferencias, en términos generales como sociedad, están orientadas a los intereses privados fundamentalmente. Segundo, a los sectoriales, a los profesionales. Un poco más quizás llega a la identidad y el significado que puede tener pertenecer o no a un gremio, a un partido político o un club deportivo. En términos generales, esas son las máximas relaciones con que un individuo establece, digamos, un compromiso en su vida. Pero poco y nada lo ha hecho en términos de la comunidad y la ciudad donde vive. Así que este es el primer concepto que nos interesa remarcar, poner en valor justamente a la ciudad, ¿no es cierto?, como el principal patrimonio cultural que tenemos y que no es otro resultado que la construcción colectiva del conjunto de intervenciones individuales, ¿no es cierto?, como un hecho colectivo. Una creación colectiva que se da en el tiempo,
de forma continua, donde intervienen todos, cualquier ciudad, digamos, es el resultado del conjunto de intervenciones del sector público, del sector privado, del individuo, del vecino, de las empresas. Para que tengan una idea, digamos, cualquier ciudad, más o menos, la inversión privada representa cerca del 75 a 80% respecto a lo que es la inversión pública, al margen de que el financiamiento de toda construcción sea del total de la sociedad, digamos, a través de sus tributos, sus contribuciones, etc. Pero la construcción efectiva de ese hábito urbano no es otro que el resultado de la acción pública, pero de la acción privada de miles y múltiples actores. Nada más que la forma en que se lo gestiona hace que vaya en una dirección u otra. Y acá podemos en esta gráfica ver dos cosas, digamos, dos ciudades que yo tomé como referencia. Ljubljana, que es una ciudad europea de Eslovenia, capital de Eslovenia, que tiene aproximadamente 2000 años, pero más o menos la misma cantidad de habitantes que tenemos nosotros. En cambio, Resistencia tiene 176 años, más o menos la misma cantidad, ¿no es cierto?, que Ljubljana. Es decir, esto nos está indicando, digamos, que esto, en definitiva, la ciudad es el resultado de una construcción en la cual intervienen no solamente los vivos, intervienen las distintas generaciones de los que ya no están, digamos, y seguirán estando presentes las próximas generaciones que vengan. Este es el resultado, y hay que entender que una ciudad no es algo estático, sino es algo dinámico, que nos obliga a tener esa visión dinámica y activa. Es una ciudad que se construye y está permanentemente en movimiento, no es una cuestión funcional, se construye progresivamente. Ahora, ¿cómo se construye? Desde el punto de vista colectivo, una cosa es lo que estamos observando acá a la izquierda y otra cosa puede ser lo que estamos observando a la derecha. ¿Qué significan las ciudades y los pueblos en el Chaco? En una comunidad que tiene no más de 180 años de vida. Esto, en definitiva, ¿qué nos está planteando, digamos? Una reflexión de que la mayoría de las ciudades y comunidades del Chaco son nuevas. Representaron toda una especie de odisea, ¿no es cierto?, de construcción y de transformación en un escenario masivo, como normalmente era el territorio del Chaco. También como fue otro territorio del sur argentino, pero básicamente el Chaco simboliza quizás mejor que nada esa avanzada que fue de naturaleza nacional, fue una política de intervención nacional, de acción nacional en el territorio, y que llevó a la construcción de aproximadamente 300 pueblos, ciudades nuevas en el país, de los cuales más o menos 50 inicialmente habrán estado acá en el Chaco. Y Resistencia, como ustedes ven ahí en la gráfica, ahí abajo, ¿no es cierto?, tiene una diferencia notable con Santiago del Estero, con Buenos Aires, con Corrientes misma, de no menos de 200 a 300 años, digamos, lo cual está marcando una diferencia y un contraste bastante importante. Y en este Chaco, básicamente, tenemos un territorio que podríamos decir que está urbanizado, porque tiene 70 más o menos municipios, pero no significa la urbanización, la citificación del territorio, porque apenas tenemos 2 ciudades de no más de 100.000 habitantes, lo que en cualquier comunidad desarrollada o país se considera que recién a partir de los 100.000 habitantes empieza a tener ciertos atributos de ciudad. El resto podemos decir que son parte del sistema de urbanización, que son ciudades menores, pueblos, etc. Acá podemos ver en el Chaco que tenemos 2 ciudades, ¿no es cierto?, de más de 20.000 habitantes. Tenemos 11 ciudades más de 20.000 habitantes y 51 de más de 100 habitantes a 20.000 habitantes. O sea que la realidad de nuestro territorio
¿cierto?, de nuestro hábito urbano es este. No es distinto, es muy distinto al que podamos estar estudiando, ¿no es cierto?, como antecedente y como referencia cuando abordamos la temática urbanística de las grandes ciudades del mundo, Barcelona, París, cualquier ciudad, digamos, de esa escala. Estamos manejándonos en otra dimensión. Y esta es una de las razones fundamentales que ha hecho que el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo ponga el foco, digamos, en la acción territorial de su organización profesional a partir de la regionalización que ha planteado llevar adelante. Resistencia de una ciudad, para tomar el caso de Resistencia, que de alguna manera ejemplifica el conjunto de comunidades y pueblos, nació, podría decirse, moderno, ¿no es cierto? Estamos hablando de que aproximadamente en la misma época que Resistencia estaba emergiendo, dándose, digamos, en España, en la Comunidad Europea, en ese momento, se estaban planteando propuestas de avanzada para resolver los grandes problemas que tenían las ciudades medievales en general, que son de carácter mayoritario en Europa. Pero básicamente, digamos, era el rasgo principal de las propuestas, que eran las ciudades lineales y las ciudades policéntricas. Ese era el modelo que en definitiva acá en Resistencia se estaba instalando hace 170 años en paralelo a lo que Europa se estaba planteando como los mayores avances de la modernidad. ¿Bien? Esta es parte de nuestro patrimonio cultural que tenemos que entender, saber ver para poder poner los valores. Nada más que en todo este proceso de 170 años, en vez de potenciar y desarrollar eso, lo estamos perdiendo sin darnos cuenta. Quizás porque no tenemos esa visión de lo que representa esto, ¿no es cierto?, como patrimonio cultural. En definitiva, se fundó, se diseñó y se trazó así como una ciudad de avanzada, moderna, un modelo referencial que hizo que muchos profesionales formados en otras universidades, formados en otros países, pusieran el foco acá en la ciudad de Resistencia. Caso, el grupo de Brian Thompson, que fue un planificador que fue maestro nuestro, profesor nuestro en la universidad, que entendieron que Resistencia, ¿no es cierto?, era una ciudad en la cual valía la pena invertir, ¿no es cierto?, el desarrollo del conocimiento, porque además era una ciudad que en definitiva conformaba un área metropolitana, donde si conocemos la historia de esta ciudad, vamos a ver después de que originalmente era una gran ciudad y después terminó siendo una ciudad partida en trozos, digamos, ¿no?, fragmentada. Y esta era la ciudad lineal, la ciudad donde tenía básicamente todo lo que tenía que tener cualquier ciudad en aquella época. Actividad comercial, actividad cultural, actividad cívica, actividad económica, fundamentalmente basada en la industria y basada en el puerto. Esta era una ciudad puerto. Pocas ciudades, hay ciudades puerto en este país que se conformaron de esta característica. Entonces, este es uno de los patrimonios fundamentales que nosotros tenemos. Fueron creadas como parques de actividades económicas en general y nexos sociales. En general siempre estamos viendo una parte de la cuestión, estamos viendo la parte física, estamos viendo la parte ambiental, estamos viendo la parte social, estamos viendo la parte cultural, pero no estamos viendo la dimensión económica que tiene la ciudad. ¿No es cierto? Y esto es otro de los aspectos que normalmente otra de las carencias que estamos teniendo, porque tenemos una formación especializada que ha fragmentado nuestro cerebro, que fragmenta nuestra actividad, que fragmenta la sociedad en su conjunto, que fragmenta la ciudad en sí, digamos, ¿no? Entonces, disociamos las cuestiones sociales de las cuestiones
culturales, de las cuestiones económicas, y lo que representa la ciudad es la integración justamente de la plataforma territorial de todas esas actividades. Y esa es la otra visión que normalmente no tenemos de la ciudad. Y un poco nuestro desafío es volver a construir esa visión integral, integradora, esa cultura territorial que normalmente nos está haciendo falta para entender, comprender la complejidad de este escenario y para encontrar las soluciones adecuadas a los problemas que tienen. El centro de comercio y servicio local, como en el caso de Resistencia, la ciudad por excelencia era la ciudad comercial. Hoy estamos hablando de la ciudad cultural a partir de la escultura, pero históricamente fue la ciudad comercial, regional, cabecera regional. Podría decirse que no hay ninguna ciudad, ninguna sociedad que pueda existir si no está basada en la actividad comercial y de servicio, aunque hoy sigue siendo una actividad, ¿no es cierto?, marginal desde el punto de vista de la política, tanto urbanística como territorial en general. El sector comercio y servicio es la base esencial de la economía de cualquier ciudad y de cualquier comunidad, independientemente de la escala. Puede no existir industria, puede no existir universidad, puede no existir un montón de cosas, pero si no existe el comercio y los servicios en una ciudad, eso es inviable que exista en cualquier comunidad. Entonces, esto es importante también entender por qué, digamos, todas estas ciudades que nosotros podemos observar tienen en su centro cívico, comercial, financiero, el principal motor, la principal atención, pero esto simplemente, en el mejor de los casos, termina siendo un oasis en el desierto o un claro en el bosque, digamos. Son las cosas medianamente más atendidas y mejoradas. Lo que no estamos viendo es el conjunto del territorio, donde vamos a empezar a ver quizás las otras dimensiones de una comunidad. Y esto se nota en cualquier ciudad que vaya, acá, en el interior, en cualquier ciudad. El centro de la ciudad es lo mejor que está. Pero si uno recorre la ciudad, verá que solamente inclusive hay algunos destellos de calidad en esos lugares. Ni siquiera en eso. La ciudad es creada para ser sostenible. Todas las ciudades del Chaco fueron concebidas así. Este sistema de estructuralidad, de damero, de supermanzana, de manzana, de distinta jerarquía vial, ¿no es cierto? Era único y sigue siendo único, ¿no es cierto? El carácter que tenían las avenidas, las calles, era ideal justamente para desarrollar lo que hoy se está promoviendo en el mundo como la base de la sostenibilidad urbana. Y resulta que nosotros lo tenemos acá. ¿Qué estamos haciendo? Y lo estamos perdiendo, en definitiva. Tenemos ciudades anchas, calles anchas, veredas anchas, arboladas, pero no hay necesidad de escribir mucho para saber en qué condiciones estamos viviendo, ¿no es cierto? O sea que son atributos, patrimonio, que en definitiva lo tenemos, forma parte de la expresión cultural, forma parte de la creación colectiva de esta comunidad, ¿no es cierto? Pero la estamos perdiendo. En definitiva, una primera reflexión es que la ciudad en sí y cada una de sus partes, de sus lugares, representa, ¿no es cierto?, a la sociedad que alberga, que contiene. Es el resultado de cómo esta comunidad ve a su ciudad, ve a su comunidad, ve a su entorno, ¿no es cierto?, qué es lo que piensa, ¿no es cierto?, qué es lo que siente y qué es lo que hace por él. En definitiva, ese es el resultado de esa construcción colectiva. Va a ir para un lado, para el otro, en función de lo que uno sienta, piense y haga. Las tecnologías pueden cambiar y evolucionar permanentemente. No importa la tecnología, porque hoy estamos hablando de la inteligencia artificial. Ayer estábamos hablando de internet, de Facebook y antes de la máquina de vapor, ¿no es cierto? Es decir,
van a seguir apareciendo numerosas innovaciones tecnológicas. Pero ¿de qué depende fundamentalmente todo esto, digamos? De cómo pensemos, cómo veamos, cómo sintamos y qué hagamos como colectivo social o como individuo, ¿no es cierto?, en una comunidad. Depende hacia dónde direccionamos todo esto, los instrumentos que estamos hoy, que están disponibles, digamos. En definitiva, lo que marca en lo bueno, en lo malo, lo lindo, lo feo, ¿no es cierto?, es cómo esa comunidad piensa, siente, hace las cosas, cómo se organiza, cómo participa, cómo la gestiona. El resultado de lo bueno, lo malo, lo feo, o lo lindo, que ustedes pueden ver en cualquier lugar, acá, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier ciudad europea, americana, etcétera, asiática, cuando ustedes observan, qué lindo ver esto, y el otro año cuando vuelven, a los 5 años, dicen, sigue estando lindo, como vieron en Ljubljana, 2000 años y miren cómo está, digamos, ¿no es cierto?, la ciudad más verde de Europa, donde todo funciona, donde todo se disfruta, digamos. Entonces, en definitiva, no depende de la tecnología que dispongamos, ni siquiera de los recursos que dispongamos, que tenemos todos, digamos. Depende de nuestra visión y actitud. Pero eso no lo vamos a poder valorar nunca mientras ni siquiera conozcamos el lugar donde vivimos. Y este es uno de los primeros déficits que tenemos. No conocemos ya la ciudad ni el territorio que tenemos. Este es uno de los pecados capitales que tiene cualquier persona como comunidad. No conocer tu mundo, no conocer tu lugar, y que tiene la comunidad en su mundo. Como ustedes verán, en esta ciudad como en cualquier otra, solamente encontraremos destellos de calidad y de armonía. Nosotros estamos disfrutando hoy, digo yo, de un oasis cultural, un oasis físico, ambiental, social, etc. Salimos de acá y empezamos a recorrer y vamos a darnos cuenta que el desierto es más grande que el oasis, ¿no es cierto? O el bosque o la jungla más grande que el claro que se puede encontrar, digamos. En definitiva, la plaza principal, este lugar, el Parque de la Democracia, ¿cierto?, igual que en cualquier ciudad, ¿cierto?, son oasis, la mayoría de las ciudades. Tenemos que ver la otra escala de la cuestión, esto que llamamos, podemos decir, el desierto, o el conjunto de la jungla. Pero hay rasgos de pobreza socioambiental urbana en gran escala, y otro de pequeña escala. Esta es la realidad, la gran escala. Y en esto tenemos tanto cuestiones físicas, ambientales. En Resistencia estamos, si uno pregunta cuál es el principal problema, como cualquier ciudad va a aparecer, las inundaciones. Esta es la visión de uno, el otro dice no, la energía, el otro dice no, el problema son las veredas, no, el problema son el río Negro que está contaminado. Todo eso son problemas, ¿no es cierto? Cuando uno va al plano económico, comercial, dice, pero esto que es la base económica de cualquier ciudad no es competitivo, porque en general tiene mala calidad. Desde el punto de vista económico tiene que ser competitivo, pero como tiene baja calidad en su conjunto, salvo la peatonal, que también puede entrar en discusión si es competitiva o no, ¿no es cierto? Nos está diciendo, señores, que tenemos baja calidad. Pero cuando vamos a la cuestión social, es decir, pero esta ciudad en el mundo está trascendiendo por este hecho cultural, por este base cultural, pero también trasciende porque tiene más del 50% de su población en condiciones de pobreza, según los indicadores. Entonces, ese es el patrimonio cultural de Resistencia. ¿Cuál es? La escultura con su condición de calidad, armonía social, ambiental, ¿no es cierto?, en su conjunto. Y esta es la cuestión que nosotros planteamos fundamentalmente como desafío, empezar a plantearnos otra visión, otra escala de lo que representa la expresión cultural de una comunidad, ¿no es cierto?, y la construcción y resultado de la creación colectiva.
Pero hay otro problema que para mí es el mayor de los problemas. El otro día un amigo me preguntaba en una conversación cuál es el problema principal. ¿Es el agua, la inundación, la pobreza, la baja competitividad económica? No, el mayor problema que tenemos es de gestión. Decididamente manejamos muy mal nuestra inteligencia, manejamos muy mal los recursos que tenemos, ¿no es cierto? Y esto ha conducido en la historia de nuestras ciudades a que estemos como estemos. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es en qué fallamos para estar como estamos, cosa que normalmente no la hacemos porque es preferible no mirarnos al espejo, digamos. Pero si ustedes saben, Resistencia tuvo, los pueblos del Chaco tuvieron puntos de inflexión. Esto da para una charla mucho más amplia y sostenida. Pero así como en 1878 se transformó esto, ¿no es cierto?, en un principio de transformación del territorio nacional en provincia, ¿no es cierto? A partir de ahí, todas estas jurisdicciones se fueron compartimentando en gobiernos, en administraciones. La Resistencia, como toda la mayoría de las ciudades, hasta los años 60 más o menos, estaban administrados, por un lado, por una autoridad territorial provincial, por decir así. Después pasó a otra etapa, que es de administración ya municipal, por los años 60 más o menos. Ahí se empezó a producir la primera compartimentación. Pero hasta el año 83, yo que nací en Corrientes, estudié acá, conformé mi familia acá, viví acá, ¿no es cierto? He visto, en definitiva, cómo ese proceso de evolución, digamos, hasta los años 83, se mantenía de alguna manera coherente. Era el Gran Resistencia. Estudiábamos a la ciudad como el Gran Resistencia, no como el área metropolitana, no como la gran ciudad Puerto, hasta el año 83, ¿no es cierto? En mi época universitaria, todos nuestros trabajos estaban vinculados a esa visión de área metropolitana. No había otra visión, no era la visión compartimental, que a partir del 83 se empezó a producir. Cuando a partir del 83 se politiza la gestión de la ciudad y se fracciona así, ¿no es cierto? Y la ciudad empieza a crecer en sentido contrario a lo que históricamente hizo, que era longitudinalmente, ahora empezó a hacer transversalmente y empezó a ocupar los espacios que no debería ocupar. En síntesis, ¿se trata de falta de recursos, de proyectos? No. Hay proyectos y planes del año del kilo, como se dice, ¿no? Planes estratégicos, planes urbanísticos, planes de transformaciones. No se trata de eso. ¿Se trata de capacidades? No. En esta ciudad se concentra el 85% de todo el capital académico, tecnológico, financiero, institucional, empresario, profesional que hay en la provincia del Chaco. Pero estamos como estamos. O sea que no tiene nada que ver que tengamos toda esa capacidad interna. Estamos gestionando mal esa capacidad, ¿no es cierto? Y básicamente tenemos que empezar con lo primero, ¿no es cierto? Que no es otra cosa que es cómo vemos, qué sentimos, ¿no es cierto? Y cómo hacemos las cosas en esta ciudad. Y el próximo paso no es otra cosa que producir justamente, iniciar el camino en un proceso de transformación en el modelo de gestión, que haga que todas estas potenciales que tienen estas comunidades se desarrollen, todos estos talentos que se tienen se desarrollen, ¿no es cierto? Y básicamente todos estos recursos que disponemos están a nuestro alcance, sean utilizados con una sola misión, digamos, que es, en este caso, mejorar nuestras ciudades y hacer que nuestras ciudades se transformen verdaderamente en una expresión cultural coherente con lo que pretenden la escultura y las artes en el Chaco, ¿no es cierto? Y nuestra invitación no es otra cosa a que construyamos ese entendimiento y pasemos a la acción
con forma nueva de gestión. Esta es la oportunidad que no podemos dejar de aprovechar cuando el gobierno actual nuevo, acá, provincial, municipal, hablan del planeamiento estratégico participativo. Bueno, señores, llevémoslo a la práctica en forma efectiva. Hagamos que la participación supere la instancia de la audiencia pública, ¿no es cierto? Pase a ser una participación efectiva de las instituciones clave y de las personas clave en una comunidad, tanto para el desarrollo urbano como para el desarrollo rural. Bueno, señores, hasta acá llegamos porque los tiempos no nos dan más para seguir cursando.